Para los más pendejardos de este canal, hubo una época en la que tener SLI o dos placas de video hacían una gran diferencia en el gaming. Para los que tenemos más kilometraje, hoy vamos a estar repasando esa tecnología y esas épocas. Así que ya sabes, quédate y míralo. Era el año 1998 y la ya desaparecida empresa 3DFX saca al mercado las primeras aceleradoras gráficas 3D, que fueron las primeras y famosas tarjetas Voodoo 2. Pero todavía no eran placas de video en sí mismas, como dije, eran aceleradoras 3D. Vos tenías que tener además una placa de video. Fue desde estas aceleradoras que 3DFX desarrolló el concepto de poder conectar dos en paralelo con este conector usando un cable o puente, y a esta tecnología la llamaron Scan Line Interleave o SLI. Muy pegadizo no es, el marketing en esa época claramente no era bueno. En fin, el punto es que Nvidia compra a 3DFX en diciembre del 2000 y se queda con esta tecnología, la cual perfeccionan y la pasan a llamar Scalable Link Interlace o SLI. ¡Brillante! Y la incluyen en las placas de video del 2004, o sea de la serie 6, la 6200, 300, 500, etc. Que venían preparadas con este famoso puerto, el que te dejaba conectar 2, 3 y hasta 4 placas. Claro, si tenías un mother para eso, ya que el SLI necesitaba de un mother de puertos PCI Express de los largos, de los 16 por. En esta época tener un SLI era lo máximo, o como dicen mis amigos españoles, era la leche. Para los que no les gustaba el tema de PCs, eras el nerdo nivel 100, pero ¿a quién le importaba? Tenías un SLI y eso era todo lo que necesitabas. ¿Y por qué este video ahora? Bueno, si se acuerdan de este video, yo acá armaba o rearmaba mi primer PC gamer. Para los que no lo vieron, dejo el link abajo en la descripción. Y al final de ese video yo les contaba que esa era casi como mi PC, porque esa PC había terminado con dos placas de video GeForce 9600 GT. Y gracias a la magia de Mercado Libre encontré esta venta que tenía justamente una placa del mismo modelo exacto del que yo había comprado para ese video, y además venía con un mother SLI casi como el que yo tenía. Por todos lados esto gritaba ser claramente una señal del destino. Por eso hoy vamos a estar actualizando esa PC para poder tener y probar cuánto mejoraba el SLI la performance de los juegos. Pero antes vamos a tener que ir a buscar una fuente decente, algunos tornillos, dos estantes más, un poco de acrílico y mucha creatividad para poder hacer un gabinete, ya que después de los sorteos me quedé sin un mango. Y así nos quedó el rig. Si me preguntan a mí, no quedó tan mal. Aunque algunos seguramente van a pensar que en cualquier momento viajo en el tiempo como Homero. Pero cumple su función y no me pueden negar que se ve bastante distinto a todos los gabinetes del mercado. Volviendo al SLI. ¿Cómo funcionaba esa tecnología? Las primeras versiones tenían dos modos de funcionamiento. En una placa renderizaba los cuadros pares, mientras que la otra placa renderizaba los cuadros impares. Así no solo balanceaban la carga, sino que podían renderizar más cuadros. A esto se lo llamaba Alternate Frame Rendering. El otro modo de funcionamiento era que cada placa renderizaba la mitad de cada cuadro. Una lo hacía del centro para arriba o mitad superior y la otra del fondo al centro o mitad inferior. Y este era el Split Frame Rendering. Además de tener dos placas, necesitabas una fuente que se lo bancara, un mother con chipset Nvidia Enforce y que ambas placas fuesen idénticas, mismo modelo, fabricante, BIOS, revisión, etc. Bueno, podías intentar tener distintas placas o no tan similares, pero seguramente ibas a tener muchos problemas de estabilidad. Con el tiempo, esta tecnología fue cambiando y ya desde la serie 8000 hasta las últimas que vimos en la 3000, la 3070, 3080, 3090, una de las placas se encargaba de ciertas funciones, como podía ser renderizado de texturas, luces y sombras, artefactos, mientras que la otra
se encargaba del resto, como podría ser, por ejemplo, físicas, partículas, escenarios, etc. Esto podía generar que la carga de las placas o el uso sea distinto y así tener una placa al 80% y la otra al 60%. Y esto estaba bien porque la idea ya no era que las placas tengan una carga balanceada, sino más bien que se complementen para lograr un renderizado mucho mejor y más estable con menos picos y bajas en los FPS. ¿Y por qué dije entonces al principio del video que en una época sí importaba esta tecnología? Es porque sencillamente esta tecnología funcionaba y los juegos andaban mejor. No solo sacábamos más cuadros por segundo, sino que teníamos cuadros más estables y para poder aprovechar esta tecnología, los juegos desde el desarrollo tenían que saber manejar el SLI, tenían que estar desarrollados para SLI. Entonces, ¿por qué hoy ya no se juega o no se usa el SLI? No solo por un tema de precios, pero básicamente con el tiempo pasaron tres cosas. La primera cosa que pasó tiene que ver con lo económico. Las placas, digamos que no se potenciaban o escalaban bien. ¿Qué quiero decir con esto? Suponete que con una placa vos tenías 40 cuadros por segundo en un juego. Cuando agregabas la segunda tenías 75. Cuando agregabas la tercera tenías 100 y cuando agregabas la cuarta 110. Lo que quiero decir es que a medida que vos agregabas tarjetas no duplicabas los cuadros por segundo. Cada vez te iban dando un poquito menos. Con lo cual llegaba un punto en el que gastabas un dineral y cada vez te iba retribuyendo menos cuadros por segundo en promedio. Lo segundo que pasó fue que con cada generación de placas se crecía tanto en potencia que llegó un punto en el que una placa nueva te daba casi los mismos cuadros o a veces más que tener dos en SLI de la generación anterior. Y por un tema de costo-beneficio más potencia, convenía comprarte una placa nueva que ir a comprarte una segunda placa usada de la generación anterior para tener más o menos los mismos cuadros por segundo. Entonces digamos que por estos temas nunca llegó a convertirse en un estándar, en algo de que, ok, pasado un tiempo me compro una segunda placa y tiro unos años más. Y lo tercero que pasó es que tanto Nvidia como AMD dejaron de soportar SLI, con lo cual el soporte de SLI correspondía ahora 100% al desarrollador del juego. De hecho, ya lo pueden ver desde la serie 20, 2060, 70, 80, etc., que muchos juegos, la mayoría de hecho, no sacan ventaja de tener SLI. Lo mismo pasó en la serie 30 y bueno, ahora la serie nueva, la 40, ya ni siquiera trae conector de SLI. Es una plataforma totalmente obsoleta. Entonces acá me van a preguntar, pero Fede, los mothers siguen viniendo a veces con 2 o hasta 3 puertos PCI Express de los largos. ¿Por qué? Esto es porque para la gente que trabaja en diseño, animación, edición, todavía les sirve tener más de una placa de video. De hecho, por eso existen granjas de renderizado donde hay máquinas que tienen 4, 6 o hasta 8 placas de video que ayudan a renderizar estas aplicaciones. Entonces, pasemos ya a las pruebas. Vamos a estar usando estas dos 9600 GT que son del año 2008. Vamos a actualizar el Windows a Windows 7 que es del 2009 y empezamos por activar el SLI porque había que activarlo, o sea, los drivers te iban a detectar que tenías dos placas, pero en algunos casos te salía la notificación de que estaba el SLI activado y en otro lo podías hacer de esta manera manual. Y vamos a estar probando 7 juegos, estos que tenemos acá. 2 son anteriores a esta época, del 2008, 2009, y después los otros 5 son de esa época un poquito después, hasta el 2011. Pero bueno, vayamos a las pruebas y veamos cuánto nos da de incremento tener una segunda placa y vamos a medir el porcentaje de ese incremento. Empezando por el Prey, que es del 2006, es un juegazo bastante distinto a los juegos de esa época, muy recomendable para el que no lo conoce. Con una GPU nos da 62,4 cuadros por segundo. Con la segunda GPU nos da 63,8. Claramente este juego no estaba optimizado para usar el SLI. Sin embargo, podemos ver que cuando usamos SLI hay consumo o uso de ambas placas, pero esto lo hace más que nada para liberar un poco de carga de una placa sola, pero no le sacamos más jugo. Sigamos con el Crysis del 2007. Este fue un juego clásico, súper pesado para la época, no había hardware que lo corriera y hasta el 2015 más o menos no empezó a haber hardware que lo corriera sin problemas. Con una placa nos dio 24,2 y en SLI nos dio 42,3. Este era un juego que sí estaba preparado para sacar provecho del hardware que tuviese encima. Pasemos al 2009, algo más de la época, el juego de Lobezno, de Guepardo. Muchos no lo conocen, es un juego olvidado y subestimado, pero a mí me divirtió mucho. A veces un poco repetitivo, pero es un beat 'em up muy bien hecho. Con una placa nos dio 41,6 cuadros por segundo, mientras que en SLI nos dio 59. Acá estuvimos ganando unos 17 cuadros aproximadamente. También del 2009 tenemos el Mirror's Edge,
un juego de EA, pero a pesar de eso es un juego entretenido con mecánicas interesantes. Es un juego de parkour donde vas corriendo por la ciudad, como pueden ver. Vemos que con una placa nos dio un promedio de 35,3 cuadros por segundo y cuando tiramos la segunda placa tenemos 51,4. Ganamos unos 16 cuadros por segundo en este caso. Eso sí, traté de elegir juegos de la época, pero que fuesen pesados, que exigieran el hardware. Juegos que pudieran darnos resultados más reales a lo que pasaba con el SLI en esa época. Nos pasamos un añito para arriba, saltamos al 2010 y vamos a ver cómo funciona el BioShock 2. También un juegazo de la época. Con una GPU nos dio 53,7 cuadros por segundo y cuando tiramos la segunda tenemos un promedio de 71 cuadros. Acá ganamos unos 17 cuadros por segundo en SLI. Y este fue un juego que en su época también exigía bastante al hardware. Pasamos al 2011 con otro juegazo de esa época, el Mafia 2. Juego pesadísimo de correr. Y este lo tuvimos que correr en settings mínimos. Pero bueno, con una placa de video nos dio 20,5 cuadros por segundo. Y cuando tiramos la segunda nos dio 35,9. Es otro juego que estaba hecho para aprovechar la ventaja del SLI y poder darnos una mejor performance. Digamos que pasamos de tener algo injugable a algo ya fluido y muy jugable. Y por último, también del 2011, el Call of Duty 3 Modern Warfare. Juegazo absoluto, no hace falta presentar nada de este juego. Y la sorpresa de este caso es que es un juego que no está optimizado para sacarle ventaja al SLI. Con una placa tuvimos 31,9 cuadros por segundo y con dos tuvimos 32. Para los más nuevitos en el tema del gaming, una cosa que quiero que tengan en cuenta es que en ese momento, en esos años, no existía el tema de los 60 FPS. Digamos que uno apuntaba a tener una jugabilidad que no esté interrumpida y con 30 cuadros estábamos contentos. Con lo cual digamos que esa va a ser nuestra media, tratar de llegar a los 30 cuadros por segundo. Ya para esta época, 2008, empezaban a hacerse más populares los monitores chatos planos LCD de 60 Hz. Con lo cual empezar a apuntar a 60 Hz tampoco estaba mal. Aunque el hardware todavía no estaba tan preparado para darnos 60 cuadros por segundo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descartar los juegos que no estaban optimizados para SLI y quedémonos con los resultados de los que sí estaban optimizados. Y veamos en promedio qué diferencia de performance tuvimos por juego y hagámoslo también en total, en promedio general de estos juegos. Habiendo dicho esto, veamos los resultados. Cuando vamos a los promedios vemos que el Crysis nos dio 18,1 cuadros por segundo más, esto equivale a un 75% más. El del Amigo Lobezno nos dio 17,4 cuadros más, esto es un 42% más de performance. El Mirror's Edge nos dio 16,1, esto se traduce en un 46% más de performance. El BioShock 2 nos dio 17,3 cuadros más, esto es un 32% más de performance. El Mafia 2 nos dio 15,4 cuadros más, o sea, un 75% más de performance. Y si agarramos estos juegos que son los que estaban optimizados de los que probamos y hacemos un promedio general, vemos que pasamos de 35 cuadros por segundo a 52, o sea, un 48% de incremento en la performance. Volviendo a lo que les contaba antes, empiezan a ver el punto, ¿no? Imagínense este escenario, ustedes juegan a 1080p, a Full HD y tienen una GTX 1070. ¿Qué hacen? ¿Se compran otra 1070 usada para llegar a 90 cuadros o se compran una 3050? ¿Se entiende? Era otra época. Yo en mi caso le saqué jugo, logré comprar mi segunda 9600 casi un año y algo después y todavía nueva en caja. Y me acuerdo por ejemplo del WoW de pasar de 40-50 cuadros por segundo a 75-80 y ser el único cuando hacíamos raids de 20 en tener arriba de 60 cuadros cuando estábamos los 20 haciendo efectos, hechizos, etc. Y así llegamos al final del video. Espero que les haya gustado, que haya sido informativo. Si no estás suscrito, suscríbete. En este canal siempre aprendemos algo. Y a los que ya están suscriptos, gracias por el apoyo y el aguante que me dan siempre. Y a todos los veo en el próximo video. ¡Ay, soy un tarado! ¡Aplasté un pescado! A esto se lo llamaba Alternate Frame Rendering.